agua, toda la noche lloviendo, toda la mañana lloviendo. Madre mía, una niebla, un agua. Todo. Este año nos forramos de verdad. Ya han para aquí las vacas, 3 o 4 para esta zona. Vamos a ver qué tal anda para aquí esto. Ven aquí. Estaba ya esta mañana las avileñas y a los caballos. Y aquí andamos. Para estas serranías que no se ve ni jarramplo se ve. Vaya becerro que ha tenido el alegre. No, me va a dar un tiempo, si eso lo dejo para padre. Para sementar. Le he puesto el nombre Jarrampla, el tío Jarrampla. Como ha nacido en las vísperas de la fiesta. Vosotros sabéis que niebla y que agua, pero toda la noche jarreando agua sin compasión. Estos años que tú me quieres hacer rico Dios y no sabe cómo. Chacho. Luego voy a poner la alambrada ahí arriba que tengo. Compré la malla ayer. Oscuridad profunda que no se ve ni jarramplo, mirad. Oscuridad profunda. Va a parir otra novilla, la primorosa, pero esa... ¿No ves cómo en creciente y en lunas llenas paren los machos? En menguantes y en lunas nuevas nacen las hembras. Si se te pasa la luna, ya no es como yo sabía que iba a ser un macho ya. Me desazoné, pero bueno. No hay mal que por bien no venga. El tío Jarrampla lo vamos a hacer, lo vamos a ver crecer. Luego nos lo llevamos allá a casa. Madre mía, qué tiempo de invernar. Mira cómo corre agua, macho. Extremadura la dura es así. Ni verano, y aquí todos los días a campo. Yo no tengo lo que quiero. Ven aquí, sentencia. Qué ganas tiene de recio. Partió ayer el collar anoche. Es que hay una comida este año. Ven aquí. Los de la paja se están burlando de la gente, pero déjalo. Que le va a sobrar paja. 4.000 euros un camión, se come las vacas en 4 días. Aquí no hay, este país no hay quien lo sostiene ya. Esto es insostenible. Pues fuimos ayer a comprar y la gente asustada en el centro comercial. Se asustan en las tiendas. Vamos, ¿qué te asusta? Dice una mujerita, si eso el otro día valía no sé cuánto, ya 10 euros, madre mía. ¿Dónde vamos a llegar? Ay, amigo. Eso es lo que tiene cuando todos somos ricos, que todo vale mucho. Tanto las vaquitas, las vacas. El capar a estos bueyes, a estos becerros, le alargas la vida 7 años, por lo menos 4 o 3. Si no los capas, que estamos ya... ¡Ah, no los capes! Hay que quitarlos de chicos, vamos, de chicos, como todo el mundo. Y se tienen que sacrificar más nuevos. Si tú los castras, hay Romerito se va a tirar aquí 7 años en plena libertad de la sierra. Al igual que el de la Pantoja, que lo voy a quedar, y Serafín, que también lo voy a quedar. Bueno, el de esta lo vamos a dejar para sementar. Como el muchacho va a comprar berrendas también, pues se lo doy para el muchacho. A ver qué tal se desarrolla. Pero el no castrar los que dice mucho, no cape, pues tienes que venderlos para cebarlos y matarlos de becerros. No puedes tener aquí novillos. Ahora los castras
Y los animalitos llevan aquí en plena libertad. 7 años, 8. Están bramando las vacas. ¿Qué pasa por aquí? ¡Toma! Esa es la que va a parir, esa novilla, la primorosa. No la puedes ver en unas nieblas. No se ve nada. Esto es porque que el Vietnam. ¡Airo! Ven aquí. Y en lo alto de la sierra. Ahí está Serafín y está el Pantojino. Ese no tiene nombre todavía, el hijo de la Pantoja, tengo que poner un nombre. El de la otra vamos a llamar Jarrampla, porque ha nacido en la víspera de la fiesta del tío Jarrampla. Jarrampla. Pues lo iba a capar ayer por vosotros y porque también lo vi que es largo y grande. Chacho, no se ve para ahí nada, pues están las vacas para ahí. ¡Ven aquí! Sentencia va a cobrar, ¿eh? ¡Ven aquí, sentencia! Tiene que aprender como este. Ahí lo doy que está aquí. ¡Ven aquí! No se ven ni las vacas, están ahí mismo. En lo alto de la sierra. Minas sin rumbo, sombra. Este aire frío te cura hasta el alma. ¿Te das cuenta las vacas cómo se suben cuando hay invernal arriba de la sierra de las cabras? El ganado es así, estas razas autóctonas no fallan. Es igual que las lunas, las otras vacas, las francesas, fallan. Es igual que si estas te las llevas a Francia, no están los planetas alineados como están aquí. Los autóctonos es así. Ven aquí. Este ganado es diferente porque son su hábitat, su entorno y es así. En cambio, una charolesa, una limusina, pues no puedes confiar en la luna ni en el tiempo porque no son de aquí. Que llevan aquí 100 años, 200, no son como estas que llevan miles de años aquí en la península ibérica. Claro, eso es como nosotros, los de pelo, los que tenemos el pelo ajabalinado duro, los que tenemos pelo duro somos autóctonos de aquí. Esos que tienen el pelo fino, esos descienden de para arriba. Esa gente tiene genética de otros sitios. Tenemos el pelo ajabalinado, somos autóctonos. Somos descendientes de Viriato. Somos los autóctonos de aquí puros. Pasa con el ganado, este ganado es así. No es igual las razas, igual que allí las limusinas no fallan porque son allí de su hábitat. La trampa que está baja. Se adaptan y funcionan bien también, claro, pero no son igual que esto, ni mucho menos. Esto es como las rocas que pisamos, como los árboles que hay aquí. El alcornoque, la encina, la berrenda, la vireña, la morucha. Nuestras razas autóctonas, la verata, la retinta, la malagueña, ay qué buenas son las malagueñas. Perros castellanos muy buenos, no los he vuelto a tener, desaparecieron de pa' aquí. Esos que son como el perro leonés, esos los he tenido yo, son buenísimos. A ver si consiguiera un par de cachorros y quitaba a estos perros. Pero ya no se crían pa' aquí. Antes sí te los encontrabas porque había para aquí más pastores, para aquí alrededor todo el mundo teníamos perros de esos. Ha venido la moda de los Collins y a tomar por saco. Se acabó todo. Aquí son las modas.
Me cago en 10, tenía yo unos perros esos almendrados, me cago en 10 que devoraban jabalí, esto es lo que pillaban. Está el ganado ahí todo quieto, arrebuñado. Se está... Usan gateado las vacas para acá arriba, La sierra, altitud. Buscan, no sé por qué, de toda la vida, Yo llevo toda la vida con ganado y cuando llegan las temporales, estas historias, el ganado se sube a la sierra. En vez de bajarse a los llanos, buscan la huida a la sierra, igual que las personas. Siempre se ha dicho dónde iba todo el mundo, todos los fugitivos, los maquis, los bandoleros y toda la gente a la sierra. Buscamos la protección en la sierra. Y no quieren que haya ganado aquí. Aquí no nos quieren ni ver. Ni a los autóctonos, ni a las autóctonas. En lo alto de la sierra. Bueno, voy a ir a poner la alambrada allí hoy. La voy a poner la valla, no creo que el ayuntamiento venga y me la hagan quitar. Lo mismo me llaman del ayuntamiento y quién soy yo para poner una alambrada ahí. No, la alambrada estaba ahí, que la ha roto en portugués. Bueno, pues si me la hacen quitar, vosotros estáis de testigo. Yo la voy a poner. Porque tengo que preparar todos los olivos y tengo mucho trabajo que hacer, no puedo estar aquí todos los días. Que han quitado todas las cabras, las han matado todas en serio con tuberculosis, están madre, qué desastre de país. ¿Qué daño harán para aquí los animales? Digo yo, es que esto hacen daño para aquí. No entiendo. Bailo, no se entiende estos mundos de Dios. Chacho, no se ve ni a ramblo, Bueno, vamos a ir a poner la valla. Ayer preparé para aquí un poco la alambrada, que también me la cortaron para aquí toda, la cortaron. Ahí donde cargaban los camiones portugueses la rompieron y ni siquiera la han preparado. Aquí es un desastre. Si me toca la lotería, tengo que comprar el 10º que toque, porque nunca me toca. Tocara la lotería, pues estaba todo solucionado. Con dinero se está todo bien. Los ricos que tienen dinero nunca están enfermos, nunca tienen problemas. Nosotros ahora tenemos que problemas. Chachi, venga a llover. Ha enganchado al de agarre que casi lo afeita. Este le pega al otro ya, lo enganchó, lo plantó de costilla que me vi morado para soltarlo. Me cago en 10, que guerrillero se ha vuelto este perro. Está medio zumba de la cabeza. Sentencia. Vamos a poner la alambrada. Tengo que ir a la oficina veterinaria, que tengo que hacer, tío, a la oficina no, a los que me llevan los papeles. Tengo que gestionar unos papeles esta mañana. Si no, tendré que ir mañana porque... Y el sábado iremos a piornar si no llueve.
Minas sin rumbo, una sombra. Ahora mismo las cabras se comían todas estas zarzas y limpiaban esto, pero ¿quién mete aquí? ¿Quién es el valiente que trae aquí cabra? Que se te echa el pueblo encima. Madre mía, se ponen los del ayuntamiento que retrillan hasta los dientes. Se está haciendo rico con los pastos del pueblo. Madre mía. Todas estas zarzas se las comen las cabras y estos valles no se llenan de zarzas. De aquí a 3 años está todo lleno de zarzas todo. Otro incendio de aquí a 10 años y ya está. ¿No ves todas estas zarzas? Esto se lo comen todas las cabras. Aquí cabra. Tienes que comprarte una recortada y tumbar de costilla a unos cuantos. Bueno, las puedes traer, pero sin papeles. Esto es increíble, ¿eh? Si supierais que hay ayuntamiento de mafiosos, pero mafiosos, mafiosos. Si supierais lo que hay aquí, madre mía. Te engañan, te mienten. Yo me quedo alucinado. Me fui yo de aquí de las cabras porque no te dejaban en paz. Y han habido, yo me fui, vino otro con cabra, no pagó ni un aprovechamiento de pasto. Y a mí me cobraban todos los años. Vino otro tampoco. Ha tenido ovejas hasta hace poco. Y dicen en el ayuntamiento que no ha habido ni que no hay ganado, que no ha habido ganado nunca. Y todo el pueblo viéndolo. Y te lo niegan. Solo me cobran que a mí. Por ser pobre, ¿eh? ¿Qué culpa habré tenido yo de haber nacido? Hubiera nacido una familia de ricos, pues no me cobraban los pastos. Pero al ser pobre, pues no quieren que se cuento que te hagas rico. Madre mía. Esto es una mafia. A mí me viene bien. Por lo menos lo puedo decir, que digan lo que quieran. Yo no he tenido suerte nunca de tener nada gratis, pero a esos que le han dado todo gratis no han evolucionado nada, se han arruinado y han desaparecido. La vida no puede ser tan fácil, ya lo he dicho. Una finca tranquila jamás hizo un ganadero. Al mínimo problema se echan a llorar. Papá, cómprame un camión de pienso, papá, que no puedo. Oye, es que todo el mundo echa pienso, papá. Así se ponen, ¿sabéis? Uy. Claro, es que todo el mundo tiene esto, es que todos los padres a jarrear. A los 4 días se enfadan los padres, venden todo el ganado. Vende el ganado que me arruina. Y a los que no tenemos nada, pues somos los que aguantamos para aquí, para estos mundos de Dios. De sierras e incalmaciones. Se hacen así, empiezan a llorar. Oh, yo es que los conozco porque hemos tenido amigos y tengo amigos que son así, que están todo el día al padre jarreando. Le saben llorar muy bien a los padres, y a los suegros, y a los abuelos, y a todo. Aquí había uno que estaba todo el día llorando a la madre. Claro, que toda la gente venga a camiones de paja, camiones de este. Y la madre, venga, hijo, pide un camión que yo te lo pago, hijo. Ra, echa paja para acá. Pues ya está. A mí me venía todas las mañanas llorando estos días de agua. Ay, ayúdame a las vacas, ayúdame, vamos, venga. Luego voy yo contigo a las cabras. Nunca me quería ayudar. Iba yo a ayudar por la mañana, después tú se iba ya al bar y a tomar por saco. Me decía, vamos temprano antes de ir a las cabras y me lleva a las alpacas, le echamos a las vacas y luego te ayudo yo a las cabras. Sí, iba a ayudarle y luego ya yo todo el día para aquí solo con el ganado. Le dicen así a los padres. Papá, todos los ganaderos tienen esto, yo no lo tengo. El padre, venga, cómpralo, hijo, yo te compro lo que te haga falta. Te monto una buena nave, te monto de todo. Eso es como un chivo, si le ordeñas la leche de la... Si al chivo le ordeñas la leche de la madre para la boca, te cargas el chivo.
Ese ya no aprende a tirar, porque nada más nacer se le han metido la leche a presión, ya dice, oh, qué vida más buena me espera. No tengo que apretar ni los pulmones para mamar, que me meten la leche directamente en la barriga. Por eso a los hijos hay que endurecerlos. Chacho, no se verá, ¿eh? Es que si yo tuviera eso, papá, pues estaba mejor. Es que todo el mundo lo tiene. Pues venga, cómpralo, le dicen los padres. Ya cuando ya los padres ya hartan de soltar billetes, el otro día estaba yo con un hombre ganadero de toda la vida que va a vender las vacas, porque las va a vender, ya me ha dicho que las vende, porque el hijo lo trae, dice, entre el hijo, la mujer y la nuera me tienen de vacas ya. Dice, mira que las he tenido toda la vida, pero ya, dice, nunca he visto yo 4.000 euros al mes, unas barbaridades de dinero y venga a echar de comer. Y venga a echar de comer. Digo, toda la vida se ha puesto así, madre mía. A ver quién está para aquí todos los días para esta serranía. Por lo bien que se está en casa, el sofá se tiene que estar muy bien en el sofá. El hombrito me ha dicho que va a quitar las vacas. Bueno, se están quitando vacas. Ayer, cuando estuve con la Miriam, venimos para acá, fuimos a comprar, fue a comprar eso, y pasemos por la finca de un amigo mío ganadero que ha vendido las vacas. Se tenía 200 vacas y está plantando olivar súper intensivo. Madre mía, y todos los cebaderos que tenía, todo ahí, todo abandonado ya. Ha vendido todas las vacas, las vendió este año pasado y está plantando olivares. Es que están arruinando a las vacas, están matando las vacas, pero es que van a arruinar el olivar tradicional porque está todo el mundo plantando olivar súper intensivo. Es que nos vamos a matar nosotros mismos. ¿No os dais cuenta? Están matando las vacas, quitando vacas a discreción. Y las praderas de las vacas están plantando olivar súper intensivo. Que esos olivares, cuando empiecen a producir, se cargan todo esto para aquí. A ver quién coge para acá aceituna si estos olivares aquí nada más que trabajo. Es que eso tienen que controlarlo el ministerio, no puede ser. Las vacas las está todo el mundo quitando. Porque esto ya no es viable echarle tanto de comer. Bueno, sí es viable para los ricos que tengan mucha subvención. Pero gente así normal, pues es que un camión de paja te vale 4.000 euros, que no es broma. Yo no le he hecho nada de comer, pero hay gente que todos los días tiene que echar de comer. Pues imaginaros, y ahora cogen y plantan los ricachones que tienen las grandes edesas, están plantando en los regadíos olivares, pues van a arruinar el olivar también. Dentro de 4 años aquí en la sierra no vamos a tener ni aceitunas, ni ganado, ni nada. Yo no lo entiendo este Ministerio de Agricultura y Ganadería, no lo entiendo. Pero no se dan cuenta que nosotros mismos nos estamos matando. Nosotros mismos nos vamos a matar entre nosotros. Vete para acá. Pues voy a plantar olivo. El otro día estuve en Salamanca, en este pueblo, en la alberca, y me dijo también otro de Salamanca, un tío de la provincia de Salamanca, también un tío que tiene mucho capital, que iba a plantar olivar súper intensivo. ¿Qué me parecía? Le digo, hombre, pues plántalo, pero se van a cargar este olivar porque esto es inviable. Madre mía. Esto aquí no sabemos ni para dónde tirar ya. Aquí cada uno andamos a ver cómo salimos de qué manera sobrevivimos en estos mundos y ya está. Aquí rompió el portugués la puerta, mirad. Mirad todo el agua, mirad. Aquí la rompió la puerta, os dije que esta puerta quedaba rota para toda la vida. Rota para toda la vida ha quedado ya. Ya se está llenando de arena que aquí no se puede ni abrir. Mirad. Aquí para arriba un carril el portugués hasta arriba de la sierra. Esto es un desastre de gobierno. Aquí no hay gobierno. Ya la puerta dobló, todo el portugués la rompió. Qué desastre de país. Mira la que tenemos aquí liada. Madre mía. Ay, Extremadura la dura, quién te ha visto y quién te ve. Ay, los extremeños, cuando fuimos a América nos querían los reyes católicos. Toma los reyes, le traímos oro. Descubrimos el nuevo mundo los extremeños. Allí luchando y aquí nos tiene, mira la que lío aquí, toda rota la puerta. Derrotadores. Ya la alhambra como está, la han cortado 40.000 veces. Esto tengo que poner aquí un cacho de alambre.
Aquí se sale ganado. Tenemos para ir todas reatadas. Esto es una vergüenza para un pueblo. La esa del pueblo, mira cómo está. No voy a poner ya aquí una cacha alambrada. Voy a poner, digan lo que digan, la voy a poner. Te saluda tu amigo Morales. Un saludo para tu amigo Morales. Voy a poner una alambrada ahí arriba hoy y aquí voy a poner también un cacho malla. Y ahí voy a tapar yo la finca esta porque... Aunque la señora no me quiera dar los papeles, si voy a meter las vacas en papeles, me da igual. ¡Ay, Dios mío! Ya lo decía mi padre, estudia, hijo, estudia. No, a mí me decían, trabaja de nuevo. Mi padre nos decía, trabajar de niños, que cuando seáis grandes nos dolerán los huesos. Eso decía. Trabajar de niño. Y cuando seáis grandes nunca os dolerán los huesos, nos decía. Y yo tengo todos los huesos derrotados. Tengo todos los huesos derrotados. Derrotaditos tengo los huesos. Ay, Dios mío. Sentencia. ¿No ves esta zarza? Estas que las coge sentencia, las muerde. Este perro va ya atado y oye, ha mordido ya 3 o 4, los engancha. Vienen a hablar conmigo y le digo, no os arriméis al coche que el perro os muerde. ¡Tras! ¡Ostras, que me ha mordido el perro! Toma, te estoy diciendo que no te arrimes aquí que el perro muerde. ¿Para qué te arrimas? Vienen a hablar por esta ventanilla y es que viene toda la gente así, todo el perro, así todos tan tranquilos, cuando de repente, ¡tras! Ya has roto varias chaquetas. Sentencia ha roto varias chaquetas ya. Es un perro agresivo. Ya engancha a la gente. No es que el perro le da por chupar eso. Pues una seguidora mía decía, está el perro muerto de sed. ¿No os acordáis que lo escribía la mujer? Ay, pobre perro, es que el perro, no sé, le gusta chupar eso, no sé por qué. Pues los seguidores, una seguidora, aquí escribiendo que tenía el perro muerto de sed, que chupaba eso. Es que le gusta el vaho ese, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Os voy a enseñar cuánto me costó la malla. 80 y... Vamos, he comprado malla ovejera, pero la de 1,20 y tanto. Voy a doblar el nombre de los de Miriam porque... Estas facturas, una se las pongo a nombre de Miriam, otra a nombre mío, porque así no gastamos tanto. Pues tenemos 2 empresas diferentes. Y la mi empresa está arruinada. 82 euros me ha costado la malla. De 1,24 de alta. Una buena malla. No es cara. La de doble tensión, esa es para el cercado. Pero esta... Total me gasté 129 euros. Sí, mirad. Lo que me tengo que gastar es para el ayuntamiento del pueblo. Mirad. Malla. Bueno, regalaron un ambientador para el coche. Eso me lo regalaron, mirad. Aquí lo veis. Malla. ¿Cuántos metros está ahí? No, son 100 y esos metros. Ay, ruina, ruina. De esta no salimos. Os dejo, que lo paséis bien, luego hablamos. Me voy, todavía no estoy recuperado, pero todavía me falta un poco. Voy a ir a donde, porque el viernes tenemos otra matanza, la de mi hermano Marco, que me ha dicho que el viernes vaya a matarle el cochino. Así que el viernes otra matanza. Viernes y sábado. Bueno, el sábado no lo hace, pues yo me voy. Así que el viernes iremos a la matanza. Voy a ir ahora donde mi hermano a buscar aguardiente. Porque te hincas una copa, un chupito de aguardiente por la mañana y nunca te pones malo en invierno. Y es lo que toca. Nos vemos.